Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 31 de octubre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo para comentar los temas de política y sociales de actualidad don Antonio Rodríguez Miranda, es portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Está con nosotros también doña Gloria Solés, historiadora. ¿Qué tal, doña Gloria? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. A mi izquierda, don David Lombao, es periodista. ¿Qué tal, don David? Buenas noches, Hola, bienvenido. buenas noches. En la esquina de la mesa, don Agustín García Montón Pulido, es geógrafo e historiador. ¿Qué tal, don Agustín? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches otra vez, muchas gracias. Bien, pues gracias a los cuatro por estar aquí en Popular Televisión Galicia con todo lo que está cayendo. Con todo lo que está cayendo me refiero a la lluvia, literalmente. Vamos con el primer tema de la noche, la encuesta de población activa que salió hace unos días, no deja demasiado lugar para la esperanza. Hemos alcanzado en Galicia una tasa de paro del 17,25%. Son 226.500 los parados de Galicia. Tenemos unas 24.000 familias en nuestra comunidad autónoma en la que sus miembros no cobran nada, absolutamente nada. Bien, vamos a comentar estos datos que tenemos, que desde luego no son nada halagüeños y, como decía, dejan poco lugar para la esperanza, aunque desde luego no tenemos que perderla. Yo creo que efectivamente un drama sin paliativos e sin un xénero de dudas, non? Eu creo que estamos, non sei se tocando fondo ou se ainda hai marxe para ir a peor, pero que sí que é certo que estamos nun momento que eu creo que os nosos políticos e por extensión as administracións, é dicir, as tres administracións, sobre todo a autonómica e a central, que debe levalos a unha reflexión moi fonda e moi seria, porque estamos nun momento que se empeza a percibir incluso unha tensión social evidente e temos espellos que esperemos que non cheguen a ser, non? Como o caso de Grecia, por exemplo. Esa cifra de familias sin ningún tipo de ingreso creo que nos ten que levar a reflexionar, porque estamos nun momento no que esa liña de protección que exercían as familias en outro tempo, non? Sempre se decía, bueno, é o último resquicio que queda de protección, estás empezando a acabar tamén. É dicir, é un verdadeiro drama e eu creo que, polo tanto, igual é o momento de deixarse de tirar as cifras do paro á cabeza, de Madrid a Santiago, de Santiago a Madrid, dun partido a outro, do outro partido o de máis alá, e empezar a reflexionar e a buscar solucións. E o mellor, eso tamén nos leva a pensar que a ecuación de mentres non se medra económicamente, non se crea emprego, os recortes non se medra económicamente, co cual, ao mellor, a vía de gobernar a golpe de mercados, tanto desde Bruselas como desde Madrid ou desde Santiago, pois o mellor non funciona, non? O mellor é explorar outras vías, porque todas estas solucións que parecían que nos iban a sacar isto non están funcionando, por lo menos de momento. Así es, doña Gloria. Estaba pensando que efectivamente es así y al mismo tiempo yo me gustaría tener esperanza, porque pienso que es la generación que ha tenido una preparación mejor. Por lo tanto, también se supone que esta generación puede considerar qué posibilidades de crecimiento hay en distintas áreas. Es verdad que es muy arriesgado porque es el momento también de emprendedores, gente con iniciativa que ha buscado un nicho de negocio y con unos compañeros se ha lanzado, pero claro, es un riesgo. Y por otra parte yo pienso, pensando en personas que han salido adelante actualmente y viendo sus biografías, no lo tenían nada fácil, pero se han lanzado. Yo creo que es un momento en que la sociedad puede decir mucho, aunque también los políticos también. Es decir, que no podemos pensar que solo la sociedad resuelve las cosas, pero es el momento en que muchas personas pueden decir, bueno, no encuentro empleo, pues a ver, voy a procurar generar uno, a ver, ¿qué sé hacer yo? ¿Qué necesita la sociedad? ¿Dónde me puedo mover? Y de hecho también otras personas se han ido al extranjero. Es decir, que todo menos quedarnos quietos para que el Estado me lo resuelva. Bien, pero sí es cierto que vivimos un periodo de muchísima incertidumbre y que estamos un poco a la expectativa a ver qué ocurre, ¿no, don Antonio? Pois sí, certamente eu creo que a estas cifras de desemprego que temos o único calificativo que se lle pode dar é que son malas, é así. A nós non nos consola para nada o feito de que Galicia teña un diferencial positivo respecto dos datos do conxunto do Estado, é dicir, o feito de que nós estemos nun 17,2% e que o Estado este nun 21,5%, pois non é ningún tipo de consolo, porque evidentemente a nós o que nos preocupan son todas esas persoas, son todas esas familias que están detrás desos fríos datos estadísticos, non? Por lo tanto, eu sí comparto a idea que se acaba de trasladar por parte da dona Gloria ahora mismo, e é que efectivamente non podemos pensar tampouco que está todo perdido e que non hai solución e que
que nos temos que quedar cos brazos caídos, non. Efectivamente, os responsables públicos teñen que plantexar medidas de apoio, de impulso, teñen que tomar aquelas medidas que xeneren a ilusión necesaria, a confianza necesaria para que a xente se dedique a arriscar neste momento, porque realmente hoxe emprender unha actividade, si sempre é un risco, hoxe é moitísimo máis, pero bueno, pois o mellor a saída pode ser o autoemprego, igual neste momento, porque ao final España non deixa de ser un país de autoemprendedores, o 90% do emprego en España témolo nos autónomos e nas pequenas e medianas empresas, quere dicir que este é un país de traballadores persoales e que saen adiante co esforzo, con moitas horas de traballo personal, con moito sacrificio, e dunha situación como esta non se sale máis que con eso, con moito traballo, moito sacrificio por parte de todos, políticos e cada unha das persoas da sociedade que se ten que implicar. Arrimar todos el hombro. Seguramente vamos a abordar ese tema en el segundo de los temas de la noche. Don Agustín. Me llamaba la atención esta mañana que oía en otro medio, bueno, en la COPE oía a la exministra Trujillo, que comentaba que había un paro estructural de 2 millones de personas y que Zapatero partió de ahí. O sea, es que hay que tener cara dura para decir eso. O sea, en vez de haber seguido descendiendo el paro, lo que hemos hecho ha sido más que duplicarlo. Lo que realmente me preocupa es qué va a ocurrir cuando las familias sigan agotando el colchón que tienen, que se va agotando, y qué va a ocurrir pues cuando haya instituciones como Cáritas, que gracias a poner esa X en la declaración de la renta pues se consigue que se puedan apoyar a muchas familias. Pero ¿qué sería si no tuviésemos eso? Muy bien, ese guiño a poner la X en la casilla de Cáritas, que siempre lo decimos desde aquí y aprovechamos este momento para volver a decirlo. Bien, vamos con el segundo de los temas, que seguramente ya ahí pues hablaremos de los emprendedores, porque es una de las medidas del Partido Popular, el mimar y ponerles alfombra a los emprendedores. Bien, pues el Partido Popular, reunido hoy en Santiago, presentó el programa electoral, alrededor de 100 medidas conocidas ya, nos decía su portavoz en Galicia, don Antonio Rodríguez Miranda. Mañana estará colgado en la web, podremos ir desgranando a lo largo de los días, las semanas que faltan para la campaña, pero sí me gustaría enunciar algunas de estas medidas que precisamente va a esto, a mimar a emprendedores. Desde luego, de subida de impuestos nada, esto lo dijo no hoy, sino lo dijo en una entrevista al Washington Post, que de subir los impuestos por ahora que no, hay que ver por ahora qué significa, si ahora no y después sí. Y bueno, pues hay aquí yo creo que lugar para la esperanza. Todos, incluso los que no han votado nunca al Partido Popular, tienen la esperanza puesta en el día 20 o en el post-20, a ver qué ocurre por esto de recuperar la confianza, que es una palabra desde luego clave y emblemática en estos momentos. Pois sí, eu creo que é clave porque todos nos facemos perfectamente conta que o emprego se crea a través da creación de empresas. As administracións poden favorecer, poden poñer mecanismos, poden axudar, poden impulsar, pero desde logo non poden ser as sustitutivos de quen ten que crear a maioría dos empregos, que son as empresas. Por iso, hoxe aquí en Santiago de Compostela, e fíxose en Galicia, evidentemente con sentido concreto, e é precisamente o feito de que a forma de traballar que ten o goberno galego durante estes 2 anos e medio que leva, pois de alguna maneira é tamén un reflexo do traballo que se vai a intentar facer desde o goberno do Estado. E por iso o programa do Partido Popular está centrado fundamentalmente no ámbito económico, porque entendemos que hoxe é o que lle preocupa a xente, non porque o diga o PP, só hai que ver as enquises que se teñen feito nos últimos tempos por parte do organismo público de enquises, é dicir, entendemos que non partidario, e desde logo a primeira e a segunda preocupación son precisamente os aspectos de tipo económico. Por isto, este é un programa eminentemente económico. É un programa, e ademais, que o que vai estar centrado é na xeneración de emprego, concretamente dentro do ámbito económico. Evidentemente, ese programa leva uns complementos desde o punto de vista da educación, desde o punto de vista do benestar, e mesmo tamén desde o punto de vista da posición de España no contexto internacional, porque evidentemente
tamén a situación económica e política de España hoxe é un resultado da nosa relación co exterior, e nomeadamente da nosa relación e da nosa posición respecto de Europa, que evidentemente temos que ganar moitas posicións que perdemos durante este tempo. Vamos a escuchar las palabras de Rajoy de esta mañana. Nuestro principal objetivo, nuestra obsesión es el empleo. No existe mayor prioridad en un país con 5 millones de parados, con casi 1 millón de jóvenes buscando trabajo y con 1.500.000 hogares, que se dice pronto, en los cuales todos sus miembros están en el paro. Un país no se construye con la voluntad de un gobierno, sino con el trabajo de sus ciudadanos. Y cuando el empleo se destruye, todo el país se resiente. Debemos concentrar todas las políticas, todos los recursos y todos los esfuerzos en la creación de empleo, como primer objetivo económico, como principal de bienestar social y como verdadera urgencia nacional. Bien, pues eran las palabras de Rajoy, efectivamente, 1.500.000 hogares en el conjunto de España que non perciben absolutamente nada, ni salario, ni ninguna prestación. Eu creo que no que escoitamos neste inserto do señor Rajoy, evidentemente é difícil non estar de acordo, non? Sí. Evidente que todos queremos que saia esa situación. Agora, indo un pouco a letra miúda que se coñeceu xa que sabe en todo o programa, a min hai certas cousas que, sobre todo a nivel laboral, que me resultan como mínimo preocupantes, non? No adianto que lanzaba o Partido Popular ontra a través do seu Twitter desas primeiras medidas, falábase, por exemplo, de reformar a negociación colectiva, de que prime o convenio de empresa e incluso o acordo individual traballador-empresa sobre o convenio territorial ou sectorial. A mí iso parece como mínimo preocupante, tendo en conta como están as cousas, non? E tendo en conta que as empresas agora o que queren, probablemente con sentido, desde o punto de vista empresarial, que é aforrar custos. Despois, outro tipo de cuestións como baixar a carga impositiva sobre certos aforros, sobre os investimentos en bolsa, non sei eu se é o máis acaído neste momento. A min recórdame un pouco o que se falaba en torno ao ano 2000, non? Daquela probablemente con sentido, que era menos impostos, máis servizos públicos, aquel binomio daquela, o millor, tiña sentido. Agora mesmo, dubido. E logo xa outra cuestión máis a nivel, digamos, das formas, ou igual por deformación profesional, parece un mal sinal que o futuro presidente de España, que será, salvo volco moi inesperado, presenta o seu programa electoral nun acto que haber ensativo que seguir a través dunha pantalla de televisión e que se anuncia que non vai haber ninguna rolda de prensa directa co candidato, ninguna rolda de prensa directa co candidato ao longo de toda a campaña electoral. Parece un mal mensaxe de quen vai ser, salvo sorpresa mayúscula, presidente de España. En cualquier caso sería un pequeño defecto de forma, ¿no? Que no parece unha mala mensaxe, que se pode, digamos, que pulir tendo en conta que, bueno, evidentemente a un gobernante presupóselle transparencia e el mesmo di que vai impulsar incluso unha lei de transparencia, non? Co cual creo que a ese nivel tamén importante non é unha cuestión menor. No, sobre todo que va a gobernar para todos. Efectivamente. Y eso realmente es muy importante, ¿no? Con todo lo que recordamos todavía de la pasada legislatura, que en este sentido fue aquel pacto del Tinel y demás, a mí me parece que el que Rajoy salga diciendo que va a gobernar para todos y que va a tener buena relación con todos y no enemistad con nadie ni antagonismos absurdos. Doña Gloria. A mí me parece fundamental lo que ha dicho don Antonio de la confianza. Es decir, cuando las personas están en situaciones difíciles, claro, a la hora de actuar necesitas saber si te fías de la gente, y tanto a nivel empresario como a nivel social, como a nivel político. Entonces, yo creo que si parece como que realmente va a haber un clima de ayudar a los ciudadanos, de potenciar el empleo, de facilitar la libertad, pero una libertad de la sociedad civil, porque realmente yo pienso que, por ejemplo, viendo la trayectoria de los socialistas en algunos países, casi todos los resuelven con una ley y repartiendo, pero claro, hay que crear riqueza, no se trata solo de repartir, es que hay que crearla, y yo creo que esa parte se les olvida. En cambio, claro, si hay emprendedores, las normas que ayer adelantó Rajoy que iban a tener, pues a mí me parecen muy sensatas, porque las han sacado de la experiencia de gente que emprende, de gente que trabaja, y yo creo que ahora lo más importante es la confianza, que trabajemos todos y que vayamos todos a ello, no fijándonos en lo que nos separa, sino en la necesidad que tenemos de unirnos para sacar adelante a toda la sociedad. Don Agustín.
Bueno, de todos modos, a mí hay lo que sí me da un poquito de miedo del programa es que nos centremos solamente en los temas económicos y olvidemos otros temas, siguiendo un poco lo que decía doña Gloria, el tema de la libertad, como es, por ejemplo, como padre, que me preocupa el tema de la educación. Es decir, yo creo que es un tema que es un desastre, porque en la época de Aznar, cuando se iba a llevar el cambio, pues se perdieron las elecciones, el cambio del sistema educativo, y creo que esta vez el Partido Popular, si consigue una gran mayoría, como parece que va a ser, bueno, todavía hay que lucharla, pero parece que va a ser, hay que dar los cambios desde el principio. O sea, yo creo que no se puede empezar, efectivamente, habrá que poner la economía en orden, pero hay una serie de cambios, pues el tema de la promoción de la familia, creo que es otro tema que quedó pendiente, es decir, que no vuelva a ser otra vez un partido clásico de centro-derecha que se dedica al tema económico, y yo creo que fue uno de los temas que luego muchos españoles le echaron en cara votando a Zapatero. Es decir, fue muy bien, nos ha solucionado la economía, pero nosotros queremos más cosas. No solamente que sea en el sentido de la línea que quería Zapatero, sino hay que hacer cambios sociales también. Está contemplado precisamente la reforma de la educación, está contemplada, sí. Y más reformas que tienen que ver con los valores que una gran parte de la sociedad reclamamos, por supuesto, como es la derogación de la actual ley del aborto. Por ejemplo, en el trabajo, con la conciliación familia-trabajo, horarios flexibles en las empresas para facilitar. Es decir, nosotros, claro, estamos aquí diciendo unas pinceladas, sí. Pero yo esta mañana me he estado leyendo para ver las cosas que habían propuesto, y realmente hay muchas cosas muy interesantes, sí. Para un ámbito de libertad y de gente con capacidad de trabajar. Lo que pasa que, bueno, resaltamos más lo económico porque primum vivere, ¿no? Por los 5 millones que nos han dicho hace poco. Y todas las familias que hay que no cobran. Una última cosa para ya pasar al siguiente tema. Simplemente facendo referencia ao comentario que se facía antes, tratase efectivamente de baixar impostos, non evidentemente aos máis ricos, como está lanzando o Partido Socialista, ni moito menos, sino en todo o contrario, sino ás familias, aos aforradores, tratando de favorecer que as empresas tributen menos, sí, esos superávis que teñen, en vez de repartilos en dividendos, se aplican na propia empresa, porque é unha garantía de viabilidade e da continuidade desa empresa e, polo tanto, garantía do traballo. Evidentemente, o que non se pode baixar é os impostos para quen reparta dividendos, porque non estamos precisamente nese momento, sino fortalecer o sector empresarial. Eu creo que é bo camiño. En materia laboral, en particular, que se facía referencia, vais a tratar de reducir o tipo de contratos para reducir a temporalidade e, por tanto, ao contrario, aumentar esa estabilidade. Hoxe igual temos excesiva fragmentación e, desde logo, o que non se está, desde logo o Partido Popular non está, como alguén tamén pretendeu vender en algún momento, por temas de despido libre ou abaratar o despido ou nada deso. Nas nosas propostas, evidentemente, vese que esa non é unha proposta do PP. Iremos analizando, como dije, en días sucesivos. A mí algo que me gustó mucho es que precisamente los desempleados puedan, los que cobran el subsidio de desempleo, que puedan emplear ese dinero para montar una empresa, ¿no? Lo cual, eso me parece que es una novedad. Eso xa é posible agora mesmo. Tamén, se va a fomentar mucho eso. Estou de acordo con que se emprenda, pero tamén hai que ter unha cifra na cabeza, non? A nivel de Estado, o 80% dos proxectos emprendedores fracasan. Entón, bueno, evidentemente hai que animar, hai que facilitar, hai que inyectar todo o que se poida, porque a día de hoxe emprender está moi ben, o que sae ben é estupendo, pero ese 80% que queda polo camiño dentro de 3 ou 4 anos. Es una estadística que siempre ha sido así, o sea, tradicionalmente siempre ha habido un gran porcentaje de fracaso y un pequeño porcentaje de éxitos, pero de éxitos que luego consiguen llevarse al resto con ellos. O sea, es algo tradicional. Claro, eso que nos debe dar é sacar de aí, digamos, un aprendizaje. Si efectivamente o 80% das iniciativas non son capaces de prosperar, cecais, entonces, donde hai que pôr o interés é en acompañar a esas persoas que exercen o emprendemento, para que poidan ter unha tutela, unha guía, uns reforzos, unha orientación, para que os proxectos empresariales estén ben enfocados, teñen os correspondentes estudios. Evidentemente, a solución a que non pode ser é que a xente non emprenda, porque evidentemente, se non hai emprendemento, non hai empresas e non hai emprego. Entón,
Entonces, ahí es donde habrá que incidir precisamente. O que se emprenda efectivamente en algo que tiene visos de salir adelante, no decir, bueno, pues yo tengo este local aquí, monto cualquier cosa porque me apetece. No, hay que hacer un estudio de mercado previo, incluso el sistema ese de Angels, de los ángeles, ¿no? De personas con experiencia que ayudan. Bien, vamos entonces con otro de los temas. Un año más, el mes de noviembre, nos trae dos fiestas importantes para la cristiandad, la fiesta de el Día de los Difuntos y el de Todos los Santos. Es cierto que nuestra tradición va por un lado y el marketing, el comercio, la publicidad y los medios van por otro. Se ha convertido una fiesta realmente religiosa y de gran tradición, una especie de esperpento carnavalesco que nada tiene que ver ni con la idea religiosa ni con lo que era la fiesta pagana o precristiana de esta conmemoración. Doña Gloria, respetando que la gente celebre Halloween y que se vista como le dé la gana y todo eso, pero sí es cierto que hemos creado una especie de esperpento que nos hemos dejado manipular por el mercado y tenemos dos tipos de sociedad, la gente que va al cementerio a llorar por los seres queridos que han desaparecido y en general por todos los que nos han dejado. Y luego, bueno, pues eso, esa otra cosa carnavalesca y demás. Yo creo ¿no? que, bueno, por una parte hay gente que sí, yo veo, hoy he visto mucha gente con flores, ayer también, o sea, la gente sigue las tradiciones porque las tradiciones de nuestra tierra son así, son cristianas. Y evidentemente el día 2, pues el Día de Todos los Difuntos, pueden ganar la indulgencia para los difuntos, y el día 1 Todos los Santos, que por cierto... Doña Gloria, ¿quién sabe lo de la indulgencia? Bueno, pero por eso el día, por ejemplo, Todos los Santos, el origen que tiene la fiesta del día 1 es en la época de Diocleciano, había tantos mártires que como no había manera de localizarlos, dijeron fiesta de Todos los Santos. Y entonces en el siglo IX se extiende a toda la iglesia. Pero quiero decir también el origen de Halloween, que no lo sabe casi, bueno, lo saben algunas personas, pero veo que se confunden. Sí. Halloween tiene muchos ingredientes, no hay un único ingrediente. Surge de tradiciones celtas muy cercanas a los fantasmas, a los distintos sistemas mistéricos, pero luego surge también, se contagia esas costumbres en el ámbito irlandés, por ejemplo, la leyenda de Jack con su calabaza que iba por el campo intentando tener cuidado con los difuntos, porque era la fiesta, el 31 por la noche, es la fiesta ellos celebraban, tenían miedo de los condenados en Irlanda, por eso había que defenderse de los posibles condenados del infierno, y entonces se contagia de esas costumbres, y luego después, en el siglo XVII, hay otro elemento que se inserta, que es en Inglaterra los protestantes iban a casa de los católicos, iban a pedirles trick or treat, trato o regalo, y entonces les pedían cerveza y pasteles. Entonces hoy en día son caramelos, pero eso que van los niños por las casas viene de los protestantes y que iban a las casas de los católicos por la noche del 31 de octubre. Y además en Francia había un teatro que tenía también la costumbre, en el día del 31 de octubre por la noche, recordar en el siglo XIV y XV la cantidad de muertos de la peste negra. Y como era una situación de dolor y de muerte, celebraban de todos los difuntos. Pero siempre con la vista puesta en el día 1, Todos los Santos. Pero el día anterior era todos estos que han muerto y que a lo mejor se han condenado, hay que huir de ellos, hay que encender luces, hay que tener cuidado, porque son tradiciones mezcladas de distintas culturas. Halloween quiere decir All Hallow Even. Todos los santos, es decir, la noche de Todos los Santos. O sea, era un miedo ante lo desconocido, un miedo unido a tradiciones de otras culturas y unido a cosas históricas, como es lo del siglo XIV y lo del siglo XVII de Inglaterra. Sí, decir que fueron dos papas realmente, el papa Bonifacio IV en el año 610, quien instituye la fiesta precisamente de Todos los Santos, que luego fue otro papa, ¿no? Gregorio IV, me parece, en el año ya 800 y algo. De todos modos, mezclando un poco con el tema de las culturas, se ha ido derivando a unas celebraciones, en algunos casos casi satánicas. O sea, es curioso cómo se ha ido materializando tanto el tema
que incluso, bueno, pues uno de los sumos sacerdotes satánicos, que se llamaba Anton LaVey, decía que los días más importantes satánicos eran el 31 de abril, que es el cumpleaños de Satán, y el 31 por la noche de noviembre, que era de octubre, pues que era, él decía que, bueno, que los druidas o magos que quieran celebrar algo era la noche en que pueden conseguir lo que no han conseguido nunca, o sea, era... Entonces, claro, lo que resulta sorprendente es cómo la sociedad ha ido derivando, ¿no? Ha ido bajando y ya se ha ido engañando pues por todo el tema, por la celebración al final ha quedado en que resulta que tú a tus hijos les puedes decir que esté mal, como ocurre en los países anglosajones o incluso muchos latinoamericanos siguiendo el modelo americano, si van los niños y en la puerta no le dan nada a una casa, pues está como bien visto que pinten, ¿no? Pueden hacer un graffiti o en la casa que no le den. Claro, resulta que es contradictorio que tú a tus hijos los estés educando para que hay que ser buenos, tal, no sé qué, y resulta que ese día tú puedes ser el mayor gamberro del mundo mundial. O sea, sí, porque es casi carnaval, ¿no? Sí, a mí lo que realmente llama la atención, y esto está siendo ya estudiado, es que en una época en la que escondemos la muerte, porque la muerte, los muertos no producen, los viejos no son improductivos y demás, la muerte la escondemos, la hemos sacado de cuando muere el abuelo, algún familiar, no lo tenemos velándolo ahí, porque es más, hasta tenemos unas normativas europeas, ¿no? que lo prohíben, hay que llevarlo al tanatorio, o sea, lo ingresan en el hospital, muere al tanatorio y los niños de pequeños no ven la muerte como la veíamos, que luego nos daban la explicación de que ya no viene, que está en el cielo y demás, y bueno, pues no lo entendíamos, pero nos íbamos ya de alguna manera familiarizando. Sí. Ahora no, ahora hemos sacado la muerte de nuestras vidas, de nuestras casas, sin embargo, pues hacemos esta especie de rituales esperpénticos con, pues eso, con muertos vivientes, con zombies, con calaveras y con todo. Nosa cultura máis próxima, no ámbito galego, a relación coa morte sempre foi moi natural, sempre existiu, probablemente na propia casa. Eu creo que temos, se algún influxo de tradición temos desta data precisamente que se comentaba aquí, a irlandesa e ese influxo celta, do que se ten chamado tamén o Samaín, etc. Que en todo pouco mesmo. A mí, personalmente, o tema do Halloween pareceme unha soberana pailanada, quero dicir, no sentido de que sí que é certo que en Galicia, por exemplo, fai 100 ou 200 anos, esta noite valeirábanse melóns e calabazas e demais relacionados co Día dos Defuntos ou co Día dos Mortos, etc. Non? Dunha forma moi natural e presente na casa e despois o día seguinte se ve ao cemiterio o que correspondese, non? A levar flores, etc. Co cual, o tema do Halloween, bueno, pois, quer dicir, se quere facer un entroido en novembro, pois, quer dicir, a parte sin cocido e demais, non acabo de ver ya a utilidade, non? Claro, lo que pasa que ya digo yo, que lo pasen bien, que lo pase bien la gente, pero yo digo siempre que las cosas pues son compatibles siempre y cuando no se, digamos, traspase esa barrera de la falta de respeto, ¿no? Puedes pasártelo bien y disfrazarte el día de tal, y luego puedes pues saber que es una fiesta religiosa, que bueno, recordamos, ¿qué le parece, doña Gloria? A mí me gustan mucho estas pinceladas, sobre todo porque estamos en Popular TV Galicia, que es una televisión de la Iglesia, no es una televisión más, no, es una televisión alternativa y que propone otras cosas. ¿Qué le parece si recordamos lo de la Iglesia triunfante, militante y la Iglesia purgante? Que bueno, pues viene... Bueno, estos días yo pienso que, pensaba yo, muchas veces la gente, lo de la muerte, que es el modo en que lo plantean es ridículo, pero en el siglo XIV decían, hay que pensar en la muerte porque es lo que nos espera. Y entonces, como nos espera a todos, la Iglesia también quiere que todo el mundo se plantee que algún día, y más vale vivir bien ya el presente que no esperar al último momento. Y entonces, efectivamente, la Iglesia triunfante, el cielo, pues es verdad que muchas veces la gente sabe poco, pero bueno, también el Papa ha recomendado recientemente leer el Catecismo para recordar que es una realidad. Llega un momento en que si una persona quiere seguir lo que Dios ha planteado, quiere estar con Dios y mientras en su vida ha hecho bien las cosas con generosidad y siguiendo los mandamientos, pues esa persona se encuentra con Dios. Si esa persona no quiere, Dios no le va a obligar. Entonces, claro, nosotros morimos como vivimos. Por lo tanto, claro, la Iglesia triunfante está ahí para el que quiera seguir la ley natural, para que él quiera seguir las propuestas que Dios ha hecho a través de la historia.
Y luego la Iglesia purgante, pues el purgatorio es, a veces las personas somos débiles, nosotros nos morimos y a veces hemos hecho cosas regular hechas o mal hechas, pero no quiere decir que no queramos estar con Dios, sino que hemos hecho cosas regular. Entonces Dios nos permite que nos purifiquemos, porque realmente nosotros mismos no querríamos ver a Dios si no estuviéramos más limpios. Y luego la Iglesia militante, que somos nosotros, que somos los que estamos aquí y que estamos construyendo nuestro futuro. O sea, Dios nos ha hecho libres y eso es una responsabilidad, el que somos libres. O sea, Dios nos ha hecho a todos libres y nos da los medios, como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, por caminos que solo Él sabe, porque Él a todo el mundo no le ha dado el mismo camino. Claro. Y bueno, decir que la muerte definitiva es lo más importante de la vida, y la vida tiene su razón de ser precisamente por eso, y el día del traspaso de esa puerta, pues qué duda cabe que es el día más importante de nuestra vida, ¿no? De todos modos, ahí el tono jocoso un poco que tenemos ahora con respecto a la muerte, empezó cuando fueron todas esas pestes, ¿no?, del siglo XIV, XV en Francia, empezaron a hacerse una serie de representaciones teatrales, artísticas, para no en el tono tan agresivo quizás como ahora de la muerte, pero sí para aliviar un poco las cargas de la muerte. ¿Qué pasa? Que hoy en día eso seguramente pasó a Inglaterra, de ahí al mundo anglosajón entero, y hoy en día pues yo creo que es una muestra más del materialismo que hay en la sociedad. O sea, como no vamos a enfrentarnos a la muerte, pues vamos a reírnos de ella, ¿no? Bien. Bueno, se me permite, eu creo que en este tema confluyen intereses diferentes, por decirlo así, non? Aí está claro que nós aquí en Galicia temos unha tradición ben definida, eu creo que casi para nós os galegos genética no sentido da morte, e a forma que temos de entendela e ao mesmo tempo que ata agora pois sempre vivimos desde unha certa intimidade, por decirlo así, porque o feito de que o día pois fóramos uns ao cementerio ou outros non foran, pois bueno, era algo completamente natural. Dun tempo a esta parte sí é certo que por a influencia precisamente do mundo anglosaxón empezouse a colar a través dos medios de comunicación, nas películas que os nosos nenos vían habitualmente, etc. Todo este tema de Halloween, que logo foi tamén trasladado pois ás propias escolas, porque, bueno, unha maneira diferente tamén de enfocar desde o punto de vista escolar as actividades tamén. E logo, a posteriori, surxe, por decirlo así, esa outra forma que, bueno, pois si temos que de alguna maneira convivir con tradicións que non son exactamente nosas, como é o Halloween, entonces nos vamos a recuperar tamén outras nosas de máis atrás, que antes comentaba, que o tema do Samaín, etc., que iso eu, a verdade é que desde pequeno nunca oíra falar del, teño que decirlo, eu nunca oíra falar do Samaín hasta fai cuestión por non sei se 3, 4, 5 anos, non? Bueno, eu creo que, como en todo este tipo de cousas que afectan tamén o ámbito personal, a concepción e as creencias que cada un ten, pois eu creo que cada un ten que vivilo de acordo co que a súa conciencia lle dicte e que as súas propias conviccións e creencias. Eu respeto absolutamente o feito de quen queira facer destos días esa festa ou ese carnaval ou Halloween ou o que lle queiran, pero desde logo na tradición galega histórica ata agora, evidentemente, non é. Esta é unha importación, bueno, que non queira asumir, pois, con toda a liberdade, pero cada un, pois, debe facelo como cree, non? Vamos entonces con otro tema. Memoria, dignidad y justicia es lo que han reclamado siempre las víctimas del terrorismo, y lo acaban de reclamar este sábado en Madrid, la primera concentración que celebran desde el comunicado del cese de la lucha armada de ETA. Bien, Mariano Rajoy precisamente también decía en una entrevista hace unos días que no iba a abandonar a las víctimas y que las iba a tener muy en cuenta. Don Agustín. A mí me llama la atención cómo se está enfocando esto, sobre todo se ha empezado enfocando desde el gobierno, quizás ha sido la coletilla que esperaban. Pues, ¿se refiere al tema de las víctimas? Sí, al tema de las víctimas y bueno, y al tema del cese, de la supuesta paz que ha anunciado ETA. En definitiva, el fin justifica los medios. O sea, yo creo que la línea que siguen ellas es la de siempre. El fin justifica los medios. Vemos algo que nos puede ayudar, a lo mejor conseguimos la paz, que está muy bien, pero algo que nos puede ayudar en la campaña electoral y vamos a por ello. Nos importa poco que haya víctimas, que no haya. Nos importa poco el sufrimiento que haya detrás, pero vamos a por ello.
Y creo que, por mucho que digan que se están olvidando, no se está haciendo justicia, porque es que tenemos una organización que no deja las armas, o sea, ellos siguen teniendo las armas. Una organización que detrás sigue teniendo toda una parafernalia, unos movimientos juveniles que siguen atacando. Y se ha visto lo que ha pasado con la presidenta Navarra. O sea, está claro que aquí no ha cambiado nada. O sea, ¿qué ha cambiado? Yo es que no veo desde fuera qué ha cambiado. No me extraña que las encuestas no concedan importancia a esto, porque los españoles no somos tontos. O sea, yo creo que se sigue pensando que la situación es la misma. Ha cambiado, que se sienten muchísimo más fuertes. Bueno, porque... y que pueden ganar un montón de escaños que los van a representar en Madrid para vociferar más. Que lo de la tarta es increíble, pero es que además había señores que estaban sentados viendo cómo le tiraban una tarta y otra, y allí sin decir ni pío. Y luego, bueno, al día siguiente o a los 2 días, la celebración que tuvieron en aquel teatro y la gente aplaudiendo, visionando los vídeos, o sea, es que me pareció desde luego impresentable, porque yo digo, bueno, esta gente que tiene alma, ¿cómo es su alma? Es que como que no es explicable. Doña Gloria. Yo veo que es un momento delicadísimo, efectivamente, porque todo el mundo querría que realmente hubiera sido lo definitivo. Es tanto el deseo. Vamos a centrarnos un poco en Sí. Doña Gloria, se le está cayendo el micrófono, yo no sé cómo, hay que colocarlo más arriba. Sí. Me quería centrar más, porque como ya hemos hablado tanto del cese y demás, y si era tregua o no era tregua, quería centrarme un poco más en lo que fue la concentración del sábado, que supongo que la habrán seguido, y la verdad, los que han asistido pues me dijeron que había estado desde luego muy emotiva, quizá la más emotiva de cuantas. Sí. Yo creo que la verdad este momento de la concentración es un dato muy relevante. Porque claro, son personas con carteles, con fotos de familiares que pone justicia y realmente no sienten que se haya resuelto el asunto. Es decir, ellos son personas que están esperando que alguien les pida perdón, están esperando que las personas que hayan hecho algo se aplique la justicia. Hay muchos asesinatos que todavía no se sabe quiénes son los autores y claro, lo que van oyendo en los medios no les tranquiliza porque ven una situación confusa desde hace tiempo, porque evidentemente ha habido unos pasos que no sabemos los ciudadanos, pero que lo saben quien los han dado. Ven un Bildu y una organización poderosa y ven que ahora mismo, pues efectivamente, Amaiur. Entonces, claro, no entienden lo que está pasando y no quieren pensar que esté pasando lo que está pasando. Claro. Porque no ven solución en el sentido que ha dicho Agustín. No se ha disuelto ETA, y no han dejado las armas. Y Otegi, que normalmente suele ser un intérprete muy acertado de lo que está pasando, ha dicho recientemente, es que no es el momento de que se disuelva ETA. Es un momento inadecuado, inmaduro, por lo tanto, eso hay que reinterpretarlo demás desde ahí. Claro. Es decir, ETA parece que va a estar pendiente del proceso. A ver lo que nos dan para actuar, para seguir actuando. Yo creo que sobre esta cuestión... Una cosa que temen las víctimas es que van a tener ahí a los presos fuera, a los asesinos fuera sin cumplir las penas. Sobre esta cuestión, vendo tanto a concentración do sábado como que se veo falando estes días, eu creo que para empezar eu partiría do que se vixo o día que se anunciou, o día do comunicado, que se vixo tanto desde o Goberno como desde o Partido Popular, que se falou de excelente noticia, eu creo que é o cesamento da violencia, unha excelente noticia. Que hoxe, por exemplo, o señor Basagoiti pudese ir de Santiago ao País Vasco en moto, sin escolta, parece unha excelente noticia. Partindo desa base, eu creo que as vítimas hai que asistilas, hai que atendelas, hai que indemnizalas cando cumpra. Creo que quen matou unha persoa, evidentemente, ten que cumprir a condena que se impoña, pero agora ben, unha vítima é unha parte implicada nun caso moi delicado, por desgracia, co cual unha vítima non pode legislar. No, pero vives en un Estado de Derecho. Efectivamente, co cual eu parto da base, se eu fose un familiar dunha persoa, dunha vítima de ETA, eu querería que esa persoa lle fixese o mesmo que lle fixeron o meu familiar, pero afortunadamente existe un Estado de Dereito que me impide. Es lo que ellos piden, que se aplique que funcione el Estado de Derecho. Partindo desa base, agora ben, eu creo que as persoas que saben disto, dun lado e do outro, do Partido Popular e do Goberno, dos partidos vascos que están representados no Parlamento, din que isto se acabou e eu personalmente pareceme que Mayor Oreja, que es el que más, del Partido Popular, es el que más sabe de ETA y dice... Sí, pero a mí me parece moi significativo que o sábado estivese o señor Mayor Oreja ou un ex Partido Popular como o señor Cascos, pero que, por exemplo, eu creo que o señor Rajoy neste caso ten unha actitude infinitamente máis
responsable e non saliu a dicir ningún tipo de soflama de que estábamos en brazos de ETA ou este tipo de cosas. A Mariano Rajoy lo hemos criticado porque no nos gustaron sus declaraciones del primer día diciendo que o señor Rajoy está tendo unha actitude moi responsable, por primeira vez en moitos anos a respecto deste asunto. Es que yo digo lo siguiente, yo digo, ¿qué estará haciendo Mariano Rajoy cuando la izquierda lo aplaude? Exercer de futuro presidente de España. Vale, estupendo, estupendo. Yo ahí por eso lo dejo, digo, es estrategia, es ahora, pero ha dicho, no negociaré con ETA. Yo se lo he oído de viva voz y lo ha dicho en todas las entrevistas, que no negociará con ETA. Y para mí eso me vale. Y las declaraciones airosas del día de la rendición, entre comillas, pues bueno, pues yo se las perdono porque es político y efectivamente va a representar a todos los españoles. Don Antonio. Eu teño que decir que discrepo con vostede respecto desas declaracións dese primeiro día. Eu creo que efectivamente Mariano Rajoy exerceu como presidente que vai a ser de todos os españoles, pero eso non lle impediu para nada en esas palabras renunciar ás súas conviccións e a firmeza que hai que ter na loita contra o terrorismo. Porque Mariano Rajoy ese día dixo que era unha noticia positiva que ETA dixera que non vai a seguir matando. É dicir, se alguén que é un asesino nos dice que non vai cometer máis asesinatos, non podemos decir que eso é unha noticia negativa. Esa é unha noticia positiva. Temos que agradecerlle algo? Non. Evidentemente non temos nada que lle agradecer, porque que diga que vai facer isto simplemente significa que vai a facer o que fai o resto da sociedade e o que impón a lei. Iso foi o que dixo don Mariano Rajoy ese día. E dito eso, dixo que o seu primeiro pensamento tiña que ser precisamente para as víctimas do terrorismo. Porque ese é o primeiro pensamento que tiñamos que ter, que a continuación tiñamos que acordarnos tamén de todas aquelas persoas que dentro das forzas e corpos de seguridade do Estado deixaron tamén a súa vida nesa loita contra o terrorismo. Tamén das persoas, dos profesionais da Administración de Xusticia, co seu traballo sistemático é fundamental para seguir loitando contra esta lacra social. E esa é a realidade na que está o Partido Popular. Creo que non hai ningún tipo de ambigüedades, non hai ningún tipo de tibiezas, hai absoluta claridade. E esa claridade maniféstase cando logo Mariano Rajoy dice claramente non vamos a negociar cos terroristas. En ningún momento. O noso camiño dixo o primeiro día, porque as últimas palabras da súa intervención ese día foi o noso camiño é o marcado por a lei. Por lo tanto, eu creo que é absolutamente clarificador. Agora, como non nos vamos a alegrar de que alguén que está matando deixe de matar, pois evidentemente eu creo que nos temos que alegrar. Sí, don Antonio, yo a lo que me refiero es cuando Mariano Rajoy dijo sin concesiones políticas, que es lo que no hemos entendido, porque es que concesiones políticas hubo, es que Bildu está gobernando en el País Vasco. Pero que no se puede hacer ilegalizar a un partido que condena violencia y que tenga amenazados por ETA a súas filas. Pero es más, lo de la alegría, bueno, pues lo entiendas en un principio, si no se le concede nada más. Mariano asumiu o seu compromiso, non asume o compromiso de outros que poden estar regobernando deste momento, nin a responsabilidade de actos que non son seus. Bueno, de acuerdo, pero que si hubo concesiones políticas, pues las hubo porque bueno, pues allí tenemos... ¿Quién lle deu esas concesións políticas? Es más, os que lle deu esas concesións políticas serán os que teñen que responder. Claro, es más, hay un apunte muy interesante que lo seguiremos comentando, pero algo que llevan ustedes en el programa es, me parece, la reforma del Tribunal Constitucional, que me parece que ha dicho Mariano Rajoy, para que no dependa o no esté mangoneado, lo digo para que la gente me entienda, por el Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué lectura hacemos? Que es que si se quiere cortar eso, es que en el pasado reciente sí estuvo... Por lo menos... Pode haber dudas razonables ao respecto. Todos, ¿no? Sí. Pode haber dudas razonables ao respecto. Bueno, pues seguiremos hablando... Yo creo que sí, que siempre se quería apuntar simplemente. Creo que vendo as declaracións dos políticos vascos que probablemente, porque están ali, tanto que goberna agora mesmo, non olvidemos que goberna o Partido Socialista con apoio do Partido Popular, ainda que non está no goberno, eu creo que se vai caer un escenario de normalización política, normalización no sentido máis amplo da palabra. É dicir, que todas as sensibilidades políticas vascas poden estar representadas no Parlamento e que todo o mundo pode expresar as súas ideas en liberdade, que me parece fundamental. Yo no lo veo así de claro, porque además ellos dicen que la condición es que el gobierno de España y el gobierno de Francia se sienten a negociar eso no puede ser. Hay unos representantes elegidos. Y Mariano Rajoy no negocia, y entonces ¿qué va a pasar? Nos, desde logo, desde o Partido Popular, o que temos perfectamente claro é que non podemos poñer ao mismo nivel
aos estados democráticos Claro. de unha organización terrorista que está en contra do noso sistema legal e constitucional e do Estado de Dereito. Ao mismo nivel non se pode, por eso témolo claro. Por lo tanto, sentarnos, podemos sentar con moita xente, pero sentarnos a negociar cunha banda terrorista, non. Pues sentarse a tomar una copa o un café tampoco, porque si se sientan, se sentarán a negociar y no a ver, oye, ¿qué tal te va? ¿Y dónde vas de vacaciones este año? Si se sientan a eso, pero seguiremos hablando de todos esto, modos, la porque situación tiene un largo en recorrido el País esto. Vasco sigue siendo más o menos la misma, es decir, uno va a un pueblo de Guipúzcoa perdido, que yo por temas familiares conozco alguno, sigue siendo un lugar donde no se puede expresar libremente. Como cuando vamos a Sicilia, los de la mafia. Igual, o sea, uno no se puede expresar libremente. Y luego, con respecto a las víctimas... brevemente, que nos vamos a otra cosa. No, muy breve. Con respecto a las víctimas, lo único es que cuando estábamos viendo este tema, mi esposa y yo en la tele, pues mi esposa me dijo, pues yo estaba en un taxi, estaba estudiando en Madrid, estaba en un taxi a 100 metros y escuché la explosión, en la plaza donde era... Claro, te quedas de piedra, porque dices, oye, y claro, y estaba allí, vio un poco cómo fue todo. Claro, luego te hace pensar y dices, bueno, ¿quién se acuerda de las víctimas? O sea, de acuerdo, cuando hay este tipo de procesos de paz, ¿vamos a echar arena y tierra y a taparlas? ¿Qué es lo que suele pasar? No, no puede ser. El día del atentado de Irene Villa, que se quedó sin las piernas, la madre y demás, la víspera, pero a la misma hora, mi marido había aparcado su coche ahí. Pero justo, la víspera a la misma hora del atentado. Bien, pues nos vamos a Asís. Me gustaría comentar en esta mesa la reunión que hubo en Asís con Benedicto XVI y muchos líderes de las 300 religiones más importantes del mundo, en conmemoración de hace 25 años cuando se reunieron en el encuentro por la paz con Juan Pablo II. Fue desde luego muy interesante las palabras de Benedicto XVI en la Basílica de Santa María en Asís. Doña Gloria, siempre me dirijo a usted porque sé que bueno, pues es digamos que más autorizada en este momento para hablar de esto, la más versada. Bueno, pues el otro día leí justo la intervención del Papa y me ha gustado mucho esa apertura que tiene hacia la verdad. O sea, él quiere la verdad esté donde esté, porque la verdad es verdad que la diga quien la diga. A una costa de decir cosas... Incluso la verdad de los propios fallos de algunos católicos en la historia. El Papa no tiene miedo ninguno. Entonces fue muy positivo el discurso. También ha invitado esta vez agnósticos del mundo, porque son personas que quieren creer, buscan la verdad de las cosas. Entonces a mí me parece que por una parte... Las distintas religiones tienen muchas cosas que decir porque piensan en el hombre completo, no solo el consumidor ni solo el hombre material, sino el hombre con sus raíces, con sus valores. Y me parece fundamental que, por una parte, las religiones fundamentalistas que pretendan resolver las cosas con las bombas, que tengan líderes de sus propias religiones o grupos que les hagan ver que eso no es compatible con una religión. Entonces a mí me parece que en la medida en que todo el mundo se ponga en el mismo nivel de respeto a las personas, eso es fundamental. Porque si no tenemos gente, por una parte, hemos hablado del totalitarismo de ETA, pero es que están luego los fundamentalismos de otro tipo que a lo mejor creen que van a ver a Alá. Así después de verlas, o de los mártires de los grupos de los mártires de Alá. Esas personas hay que disolver esos grupos. No se puede plantear la vida con el objetivo de los atentados. Y a mí me parece que las religiones en general no van por ese camino. Pero sí que hay grupos que están deformados. Por lo tanto, los propios líderes de esos grupos son los que tienen que rectificar. A mí me gustó mucho la exposición de Benedicto XVI en torno a cómo definió esta violencia, pero incluso culpándonos a nosotros, porque nosotros en la Edad Media hemos sido muy fundamentalistas, hemos mantenido guerras de religión entre católicos y protestantes, es así, y Benedicto XVI lo reconoció, que nosotros hemos sido así, que hemos tenido mucha culpa, que habíamos pedido perdón y que seguimos pidiendo perdón y que eso nos causa realmente vergüenza. Y a mí me parece que la actuación de los últimos dos papas es desde luego encomiable y desde luego Benedicto XVI está haciendo una gran labor porque es un auténtico sabio, es cultísimo y aparte que es un auténtico hombre de Estado y así lo está manifestando, ¿no? Hablando de ese tipo de violencia y luego de la otra violencia de la que habló también en el Parlamento alemán, en el Bundestag,
de la violencia de los sin Dios, que sin Dios puedes llegar a cometer las grandes aberraciones como, y volvió a poner como ejemplo los crímenes nazis, ¿no? Bueno, las grandes aberraciones y las mayores matanzas que han existido en la historia se han hecho siempre por un sin Dios, es decir, las hizo Hitler o las hizo Stalin. Y las grandes matanzas que han seguido luego en el siglo XX, a finales del siglo, bueno, no a finales, a mediados del siglo XX, como ocurrió en la China de Mao, pues también han sido por el mismo ideal. Y si hoy en día se analizan las guerras que hay ahora mismo, muchas son temas materialistas. ¿Por qué, por ejemplo, sigue habiendo hambre en Sudán o en Etiopía? Por guerras de líderes, no hay un fundamento religioso detrás. Y luego otro tema que me ha llamado mucho la atención es el escaso seguimiento que se realiza en la prensa española en general de estos temas que son muy importantes. Luego está reuniendo a 300 líderes religiosos y, bueno, si uno lee la prensa en general no se ha hecho el seguimiento que debía ser. Don Agustín, la prensa española y la prensa extranjera, y es que hay que reconocer que los grandes grupos de los medios de comunicación están en poder de la izquierda en general, igual que de las visitas del Papa, pues bueno, de la de aquí de España, pues por ahí, por los países, salió pues los enfrentamientos en Sol con los antisistema y demás, y no se informó como había que informar, y esto de la misma manera que tampoco tiene eco en nuestra prensa, pues cuando Cáritas presenta su memoria, que debería estar ahí durante varios días desgranando, porque son buenos estudios muy exhaustivos y demás, y sin embargo, bueno, pues tampoco. Don David Lombao... Sí, eu creo que es todo que sexa fomentar o diálogo entre religións e desligar a religión e violencia, evidentemente está moi ben e encomiable, non? Eu creo que é difícil estar en contraviso, máis tendo en conta que temos en Europa casos relativamente recentes, non? O último, que decir, falábamos antes do caso de ETA, o último, quitando o caso vasco, o último gran enfrontamento, digamos, con terrorismo, digamos, polo medio, tíamoslo ao lado en Irlanda con un trasfondo religioso, non? A parte entre cristiáns, ademais, co cual, evidentemente, todo o que se desligar religión e violencia está ben, e se o Papa, que desa súa posición privilexiada, pode impulsar e facelo, pois, evidentemente, está excelentemente ben. Sí, en Irlanda quedou un pouco el pozo de que era guerra religiosa, pero non é así exactamente. Bueno, en Irlanda agora era o problema é outro. O problema que agora os grupos protestantes, digamos, se convertiron máis que nada en delincuencia organizada, non? Con ese trasfondo que a religión agora xa o de menos, pero xa Cincelada pequeña, pasamos al caso campeón, que tenemos novedades. Decir que, bueno, en cuanto á repercusión mediática que se facía comentario, eu creo que neste caso, pois, o inmediato supera o trascendental, non? Hoxe temos tantas preocupacións inmediatas que efectivamente isto que vai moito máis alá, pois cecais non lle damos a importancia necesaria, pero sí, efectivamente, este é un camiño a longo plazo, non? O Papa, neste caso, ten unha continuidade tamén de un camiño que xa se empezou dende antes e que é fundamental, porque aínda que as grandes matanzas, dito así fríamente, nestes últimos 2 siglos non foran por ideales religiosos, bueno, é relativo, porque desde logo o que sí está sendo claro é que hoxe hai polo menos unha religión da que se están basando ou utilizando moitos como excusa para seguir producindo grandes guerras. E toda a zona de Oriente, hoxe o trasfondo, non sei se como excusa, porque non creo que esa sea a realidade, pois moitas veces é a religión, o que está pasando en Afganistán, ou o que está pasando en Irak, etc., ao final ten un trasfondo religioso que se está utilizando como excusa e hoxe está sendo a gran sangría do siglo XXI. Sí, ou hai un interés económico moi grande, de mucha altura, e se emplea el medio de la religión, sabiendo un pouco la condición humana e sabiendo un pouco como somos fanáticos, ¿no? Bien, caso campeón, que tenemos alguna novedad. Volvemos a repetirlo, presunción de inocencia para todos, sean acusados, sean imputados, lo que sea. Y desde luego no vamos a hacer un juicio paralelo, pero sí vamos a comentar las noticias que van saliendo. Empezamos por usted. Hoy El Mundo publica, bueno, pues da una información que luego también se hacen eco otros periódicos, yo lo leí en concreto en Periodista Digital, sobre, bueno, pues las declaraciones de Derribo que le había entregado los 200.000 euros al primo y demás. O enésimo capítulo. Eu primeiro partiría da base de que estamos falando dun caso que está baixo segredo de sumario. Vivimos casos anteriores, non, que parece que estamos vindo por capítulos e temos que creernos que iso que pon o sumario. O segundo que diría é que estamos baseando nas declaracións de un señor que
como xa falamos nesta mesa algunha vez, hai moi pouco tempo todo o mundo quería facerse fotos con el e agora ninguén o coñecía. Pero tira de la manta agora. Sí, bueno, pero é un señor que, entre outras cousas, liamos estes días no diario El Progreso de Lugo, que parece que este señor aproveitou incluso a frota pesquera galega para estafar a todo aquel que se lle poña por diante. Bueno, en fin, poñendo todo isto entre paréntesis, partindo desa base, pois este señor dispara contra todo o mundo. Non sei o que é certo e o que non é certo, xa me dicía o ministro Blanco que este señor minte, que en canto se poida defender, é dicir, en canto esas diligencias estean no tribunal que corresponde, pois que se demostrará que é mentira, co cual, igual que se falaba noutros casos, por exemplo, lembro o caso Gürtel, que era máis o anterior que tivemos, que hasta que non se levantase o segredo de sumario, pois que Blanco pedía la cabeza, aunque hubiera secreto, sin secreto. Sen dúbida. Entón, bueno, eu personalmente trataría con cautela e non separaría isto de que estamos en plena voráxine electoral, non? En todo caso, creo que o mellor sería que a xuíza erguese o segredo de sumario, que se saiba todo, e evidentemente, se alguén meteu a man onde non debía, ou se alguén levou os cartos onde non debía... Que está pendiente de enviar el suplicatorio al Supremo, ¿no? Sí, eso parece. Una vez ya recibido el informe del fiscal, De todos modos, llama la atención que se produzca una transferencia desde Andorra hasta Lugo, que luego en el apunte contable se pone blanco, y esto fue hace ya unos meses, es decir, no es algo que ahora mismo han cambiado el apunte contable y entonces le ponen blanco, ¿no?, en la contabilidad. Quiere decir que parece que las cosas poco a poco van apuntando. Que la declaración es previa a la comprobación de aduanas. Justo. Claro. Ben, eu creo que efectivamente nestos temas, como decía David, hai que ser sensatos e hai que respetar a presunción de inocencia, hai que respetar a acción da xusticia, que todos confiamos nela, pero hai que pedirlle a cada unha das persoas que poidan estar implicadas ou supostamente implicadas que en este caso actúen do mismo xeito que fai pouco tempo pedían elas mesmas para outros. E eu confío na presunción de inocencia do señor Blanco. E desexo, ademais, que sexa inocente. Desexo. Yo tamén lo deseo. Pero teño que dicirlle ao señor Blanco que él, ahora, neste momento, debe aplicarse a mesma vara de medir que aplicou durante tanto tempo a outros políticos, sinaladamente, e non sinalo outros, do Partido Popular. Eu só lle pediría eso ao señor Blanco, que actúe da mesma maneira que el lle pediu a outros que actuara. Simplemente eso. Porque sí é certo que en Galicia houbo dúas persoas máis que foron sinalados por este mismo empresario de credibilidade dudosa, indudablemente. Esas dúas persoas refrendaron a súa inocencia, dixeron que eran inocentes, pero tamén dixeron, e por eso hai que loar a súa forma de actuar, apartámonos da política, non queremos mezclar estas cuestións ca actividade política e de dous partidos diferentes, un do PP e outro do Bloque Nacionalista Galego. E nos vámonos a defender como ciudadanos da pé contra esta persona que nos está acusando injustamente. Defenden a súa inocencia e vanse a defender como ciudadanos, sin utilizar para nada o escudo que lle podría ofrecer a política ou a súa condición de aforados, etc. Claro. Eu non lle sinalo cal é o camiño que debe seguir o señor Blanco. Ese camiño debe decidilo el, que é un digno representante político, el que é un ministro do Goberno de España, el que é o voceiro do Goberno de España, e que un venres sí, e outros tamén, e outros moitos días se dedicou a postular e dar exemplo e marcar directrices para políticos de outros partidos. Eu lle pido que neste momento esas directrices que impartiu e esa doctrina que impartiu durante tanto tempo que se aplique a sí mismo, nin máis nin menos que eso. Perfecto. Y es cierto que es un delincuente, y es cierto que, o un presunto, es cierto que efectivamente tiene muchas cosas a sus espaldas, pero también es cierto que cuando, y hago el símil, cuando a un etarra lo detienen y canta dónde están los zulos, esto, lo otro, o un narcotraficante, etcétera, etcétera, operación Nécora o lo que sea, ¿cómo se supo? Bueno, pues porque alguien tiró de la manta, como está siendo en este caso. Doña Gloria, sí, yo pensaba que estamos ya al final, lo mismo, sí. Que la verdad es que una mezcla de todo lo que se ha dicho, porque me parece que hay que ser muy prudente. A mí en esto me da miedo los medios de comunicación, porque si dicen algo sin pruebas contrastadas pueden hacer mucho daño a esa persona, a su familia, al partido.
Es verdad que cuando una persona exige un comportamiento hay que distinguir la política de lo que es la justicia, y en ese sentido esa persona puede decir, bueno, yo no es así, pero yo dejo el partido, como he recomendado tantas veces. A mí eso me parece que sería más acertado. Pero desde luego hay que tener mucho cuidado y no pensar, hay que tener la presunción de inocencia, sí, pero la investigación de aduanas, ahí está lo de la cantidad. Hay que hacer esa investigación y desde luego me da miedo que los titulares, a veces a lo mejor por conseguir una noticia más redonda, digan cosas que no están probadas. Efectivamente, sí. Creo que é exactamente así, tendo en conta ademais que este señor tiña relación, que decíamos antes, con prácticamente todo o mundo. Eu creo que cando se levante ese secreto sumario, todos imos levar sorpresas hasta que punto tanta xente de todo tipo, empresarios, políticos, etc., tiene relación con este señor, probablemente en actividades absolutamente lícitas, pero que claro, eu, por exemplo, no hai que son de Lugo e eu relaciones. creo que coñezo do meu entorno máis próximo moita xente que traballaba nunha oficina que traballaba para empresas deste señor, ou que lle levaba comidas ao domicilio, ou que coñecía que este señor se compraba coches de non sei que maneira. Todos son delincuentes, personalmente penso que non. Agora, outra cuestión é a vertente política, non? Lo que llama la atención es eso que diga, no, 200.000 transferidos de allí y que realmente luego que se constate que es así. 30 segundos solamente que una nos cosa, vamos, doña Madalena, a mí me llamó la atención que yo no me refería de este señor, del señor Blanco hablo, porque una persona que renuncia a su familia, para mí, o sea, ha sido capaz de decir, yo no pongo la mano por nadie, ni incluso ni por su hermano. O sea, ya una persona que dice eso... ¿Su hermano? Su primo, perdón, por su primo. O sea, yo no pongo la mano ni por mi primo. O sea, una persona que renuncia a su familia, o que no la conoce, claro, porque... Ya. Hai un dato sospechoso neste caso, que non sei se xa pero o comentaron. rápido que nos vamos. Nada, uns segundos. É o tema dese repentino cambio de fiscal responsable do caso en Lugo. ¿Ha cambiado ya? Pois parece ¿Estaban que sí. intentando cambiarlo? Pois aí está, pero desde logo é cando menos sospeitoso claro. que se produzca neste momento, ¿no? Bueno, nuestro apoyo desde aquí, nos unimos a toda la gente de Lugo, que desde luego hicieron una manifestación hace 2 semanas, al día del juzgado, en defensa de la jueza instructora del caso Carioca y de la jueza instructora del campeón, pero además con abrazos y con besos. Ellas estaban, nunca pasa nada. Ellas estaban trabajando en el juzgado, se asomaron, bueno, fue una cosa como muy emocionante, donde vemos realmente que, no sé, todo esto como que nos hace reconciliarnos con la sociedad, porque vemos que la sociedad quiere realmente justicia y que la sociedad realmente pues está compuesta de muy buena gente, ¿no? Bien, pues hasta aquí la bitácora de hoy. Don Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vostedes, muchísima suerte pre-campaña, campaña y todo lo demás. Para traballar moito. Muchas gracias por su presencia, don David Lombao, sabe que es muy estimado en esta mesa. Don Agustín, muchísimas gracias también. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta pasado mañana, miércoles, a eso de las 10:30, estaremos nuevamente aquí. Que sean felices.